Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Dios te bendiga, mujer que persevera. Que la gracia, misericordia y paz de Dios habite con cada una de ustedes. Salmo 122. Cántico de Sión por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. El Salmo 122 forma parte de un conjunto de salmos denominados ascendentes o cantos de ascenso que se cree con poca seguridad fueron escritos por el rey David. En total son 15 y van desde el Salmo 120 al 134. Todos estos cantos hacen referencia al establecimiento original del reino de Jerusalén. Eran cantados precisamente cuando los peregrinos israelitas subían a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas anuales más importantes, a saber, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Al disfrutar de la lectura del Salmo 122 notemos lo siguiente. Aquí quedó plasmado el hecho de que David mismo reconoce que por designio u orden de Dios, Jerusalén fue conformada y también sería en un futuro reunificada. Es importante aclarar que David obviamente no tenía ningún conocimiento sobre esa dispersión o diáspora que sufriría en un futuro su pueblo amado. Por esa razón se le atribuye al Salmo 122 un carácter sumamente profético. Lo pudiéramos describir algo así como una oración anticipada por la paz de Jerusalén mientras su guardián David todavía vivía. Es por esto que en el contexto judío, cada vez que los peregrinos subían a Jerusalén, ellos lo hacían entonando este salmo, y eso era para expresar ese sentimiento de profunda admiración y agradecimiento a Dios por lo que Él había hecho al devolverles ese templo en el que podían adorarle libremente y de cara a su presencia. Si lo pensamos, los peregrinos eran personas que usualmente vivían en lugares muy lejanos al templo. Por esa razón es comprensible el escucharlos expresándose con gran regocijo y llenos de emoción de que fuesen invitados por sus amigos a ir al pueblo y al templo, como quien regresa a su propia casa luego de una larga ausencia. De hecho, y de acuerdo a la tradición judía, los peregrinos no entraban inmediatamente al templo, sino que estos esperaban en la entrada a los demás y aprovechaban este tiempo para admirar la magnificencia del templo como un reflejo de la gloria de Dios. Desde el punto de vista profético de David, una vez que fuese terminado el templo en todo su esplendor, todas las ciudades apuntarían a él como un reflejo de Dios en la tierra y les permitiría a todos los peregrinos del mundo recordar esa idea de volverse hacia él, al templo, cada vez que buscaran el socorro del Señor. Deleitémonos leyendo este maravilloso salmo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. El salmo consta de 2 estrofas y la primera va desde el versículo 1 al 5 y la pudiéramos titular El transitar del peregrino.
En primer lugar, y en el versículo número 1, vemos esa exultante forma con la que el salmista responde al ser convidado a visitar el templo del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con estas palabras él expresa su gran regocijo por ir a la casa del Señor, pero además, obviamente, de formar parte de su pueblo escogido. En el versículo número 2 es de notar que el escritor del Salmo se goza con el hecho de solamente haber estado dentro de su amada ciudad Jerusalén. En el versículo número 2 dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. En segundo lugar, y en los versículos del 3 al 5, encontramos a un pueblo unido en alabanza. Al continuar leyendo, es evidente que el salmista tiene muy gratos recuerdos de esa santa ciudad. Él la recuerda como una ciudad bien unida. Mire cómo lo expresa el versículo 3. Jerusalén, que se edificó como una ciudad que está bien unida entre sí. Siendo honestos, Jerusalén no era una ciudad grande, realmente, y muy probablemente a lo que el escritor se refería era que estaba geográficamente concentrada. Sin embargo, el poeta usa precisamente esto como una imagen de unidad, que esa imagen de unidad siempre ha caracterizado al pueblo de Dios, pues todas las tribus y familias de todo Israel subían unidas a adorar. Véase Éxodo 23:17, Éxodo 34:23 y Deuteronomio 16:16. En la segunda estrofa, que va desde los versículos del 6 al 9, lo que encontramos es nada menos que una preciosa oración por Jerusalén. A estos versículos los llamaremos una visión de paz. Aquí el salmista expresa un deseo ardiente por la paz de Jerusalén, su ciudad. Y es que es así, los hijos de Dios siempre tenemos que buscar la paz, protección y ayuda de Dios para nuestra ciudad. Es de todos sabido que desde tiempos inmemorables Jerusalén ha sido un lugar en disputa. Por esa causa, y de nuestra parte, los creyentes siempre debemos de pedir por la paz de Jerusalén y asimismo la paz de todas las naciones. Ahora en los versículos que van del 8 al 9 encontramos al pueblo de Dios unidos en la oración. El salmista manifiesta claramente sus motivaciones al pedir la paz y la prosperidad de Jerusalén, además de su amor para con los hermanos y amigos, y porque allí, en Sion, está el santuario de Dios. Aclarándoles, hermanas, que las oraciones del salmista no eran de ninguna manera egocéntricas, sino que lo que realmente desea es la bendición de sus hermanos y la gloria de Dios. En otras palabras, está reconociendo que buscar lo mejor para la ciudad santa de Dios es lo mismo que buscar lo mejor para su casa y para sí mismo. Así que protegerla es un deber santo que debe lucharse únicamente en el ámbito espiritual, es decir, en oración. Ahora, apliquémoslo a nuestras vidas. Las semejanzas de este salmo con la iglesia en nuestros días son increíbles. Si bien es cierto que el salmo está haciendo alusión a Jerusalén y a otro tiempo, sin embargo, es fácil apreciar la gran similitud y una aplicación para la iglesia de ahora. Si vemos a la iglesia como a nuestra Jerusalén a la que asistimos y que debería brillar frente a todas las naciones, entonces entenderíamos la necesidad que hay de orar por ella, porque haya paz entre los hermanos y porque su magnificencia se mantenga intacta para que siga brillando. Porque, vea, tanto creyentes como inconversos de todo el mundo vuelven sus ojos a la iglesia cuando están en dificultades. Tratan de ver la magnificencia de Dios
a través de la iglesia. Y esto solo será posible si ésta se mantiene en paz, respetándose mutuamente y viviendo en amor. En este sentido, es el trono sobre el que los hijos de Dios, los delegados del Rey de Reyes, ofrecen sus servicios al pueblo, lo organizan y mantienen una entrega constante para la salvación de muchos. Por esa razón, se puede expresar con claridad que, por amor a su familia y a sus amigos, el creyente debe orar constantemente por la Iglesia de Cristo. Versículos 8 y 9. No olvide esto. Así como el salmista expresa el gozo de poder ir a la casa de Dios y alabarle junto con su pueblo, así debería ser también con cada uno de nosotros los cristianos. El autor de Hebreos, en el capítulo 3, al contextualizar la idea al nuevo pacto, aplica este título de la casa de Dios de la siguiente manera: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos capítulo 3, versículos del 5 al 6. También en Hebreos el escritor nos insta a asistir a la congregación de los santos de la siguiente manera, y cito: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Podemos resumir este salmo de la siguiente manera: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Dios les bendiga a todas.